Bueno, a continuación vamos a continuar con este ciclo de videos y vamos a comenzar con el desarrollo de la unidad 3 de nuestra materia, con el primer punto, ¿no? Con la primera parte de la unidad 3. En esta unidad 3, verán en el programa, nosotros tratamos un gran número de teóricos políticos. Ya comenzamos con la unidad 2, con el pensamiento en la antigüedad y en la Edad Media, y en esta unidad llegamos hasta la modernidad. Bueno, como decíamos, siempre que lo recordamos cuando comenzamos a desarrollar a Aristóteles y Platón, todos los teóricos políticos escriben, dice Walling, en un momento de crisis. Decíamos que las crisis son cuando las instituciones políticas de su momento, en el que ellos viven, no son efectivas para canalizar el conflicto, las tensiones que en ese momento existen en esa sociedad, tensiones que se generan por cambios económicos, políticos y sociales que se van generando en cada momento. También decíamos que estos teóricos políticos lo que intentan es dar significación al caos de los hechos políticos y recurriendo muchas veces a la imaginación, y también tienen como objetivo no solo, digamos, interpretar o buscar. Generalmente todos están preocupados como por reencauzar ese orden, o sea, cuáles son los métodos adecuados, cuáles son, si es posible, a través de un método analizar y reencauzar los problemas del orden. O sea, todos están preocupados por conseguir nuevamente la paz y que esas instituciones puedan, digamos, resolver el conflicto medianamente de una forma, recuperar la seguridad, la paz, digamos. Todos están preocupados por eso. Como decíamos, entonces, y también tienen como objetivo legitimar determinada construcción de poder. Vamos a ver que precisamente estos tres autores, que son Hobbes, Locke y Rousseau, que pertenecen al paradigma que nosotros denominamos el contractualismo, este modelo contractualista, los tres, vamos a ver, están dentro de este paradigma, pero los tres justifican, cada uno, mejor dicho, justifica un determinado tipo de construcción de poder político, y en definitiva justifican un determinado tipo de Estado. Van a digamos, a diseñar los argumentos para justificar un determinado tipo de Estado. Con respecto a, quiero aclarar, decíamos cuando analizábamos a los griegos y en la antigüedad que no existe la idea de individuo. Es precisamente a partir del contractualismo cuando aparece el individuo en toda su magnitud. Aquí aparece el individuo como titular de derechos y obviamente también tiene determinadas obligaciones. También se lo conocen a estos tres autores como ius naturalistas. Comienza, digamos, el ius naturalismo, es decir, que todos los hombres tenemos derechos por el solo hecho de ser hombre. Pero después vamos a ver qué pasa con el individuo para cada uno de estos autores. Bien, entonces
decíamos que nosotros, como verán, cuando introducimos en los distintos autores, hacemos una descripción bastante extensa del contexto. O sea, es importante determinar en qué contexto económico, político e histórico ese autor desarrolla su pensamiento. Por eso, vuelvo nuevamente a Walling, van a desarrollar categorías para comprender el conflicto político de su época, pero recurriendo, digamos, a la tradición de la filosofía política. Bueno, uno de los primeros autores es Hobbes, que es la concentración, se llama el capítulo, la concentración del poder en el soberano. Después lo tenemos a Locke, que es la concepción liberal y el individuo frente al Estado y la constitución mixta. Y por último, a Rousseau, que el capítulo se llama La comunidad política, la nueva comunidad política. Hobbes nace en el 1500 y fines del 1580, por ahí. No me acuerdo de la fecha exacta. Hobbes nace en Inglaterra. Ya se había producido en el mundo lo que se llama el, digamos, descubrimiento, entre comillas, de América. Podríamos decir, se había dado el saqueo de América. Es la etapa, digamos, que después lo vamos a ver con Weber, el capitalismo aventurero, ¿no? El capitalismo aventurero, que es precisamente este, ¿no? La devastación, digamos, de los otros continentes, y que permiten el desarrollo de Europa, y que luego, digamos, se produce, si bien España es la potencia hegemónica en el 1500, la potencia que luego se va a desarrollar industrialmente es Inglaterra, y se produce lo que se llama la fuga de los metales. Entonces, Hobbes es el teórico de una sociedad mercantilista, se puede decir, ¿no? Entonces está produciendo un cambio profundo respecto de la sociedad medieval, ¿no? Está cayendo, y es la etapa en la que se comienzan a monopolizar los distintos tipos de poder en cabeza del soberano, y ya aparece la idea del soberano, que ya había aparecido a fines de la Edad Media, digamos. Entonces aparece la idea de este soberano, de un concepto de soberanía que implica que no existe ningún poder por sobre soberano. Entonces Hobbes va a justificar el Estado absolutista. Entonces, justamente la forma de encontrar el orden es a través del poder absoluto en cabeza de un monarca, y eso le permite legitimar a él el Estado absolutista. Para Locke, que nace en el 1630 y pico, para Locke ya acá el problema, bueno, Locke va a ser el teórico del Estado liberal. Aquí Locke ya tiene que ir justificando determinadas instituciones que después, digamos, son importantes para la nueva etapa capitalista, ¿no? Que comienza a desarrollarse, y que necesitamos esa idea de individuo que a su vez tiene que protegerse contra otros individuos iguales que él, egoístas, ¿no? Entonces bueno, después vamos a ver cómo Locke justifica esto. O sea, entonces para él el problema es la arbitrariedad del poder. O sea, cómo regular el poder estatal. Locke, o sea, vamos a ver que necesita el poder del Estado porque hay que protegerse, sobre todo
la propiedad privada hay que proteger para Locke, fundamentalmente, es un derecho fundamental, un derecho natural. Entonces hay que proteger esa propiedad privada, entonces necesita de una estructura jurídico-política para protegerme de individuos igualmente egoístas, ¿no? Que todos somos egoístas. Rousseau, que después va a ser el teórico de la Revolución Francesa, y Rousseau, su pensamiento va a ser utilizado por la izquierda, por la derecha, por la democracia, pero bueno, después vamos a ver que la democracia de Rousseau es una democracia bastante inmóvil, digamos, ¿no? Rousseau es del principios de 1700, 1710, por ahí. Rousseau está preocupado por la corrupción de esa sociedad de su tiempo, fundada producto fundamentalmente del egoísmo, del excesivo consumo. Él es uno de los críticos de esa sociedad de consumo. Entonces dice: ¿cómo hacemos para formar una nueva comunidad política donde todos dependamos de todos, basados en una nueva solidaridad? Entonces va a ser su propuesta. Entonces, después vamos a ver concretamente en cada uno de los autores cómo vamos llegando a esa construcción. Entonces él es el de un modelo democrático duro, el de Rousseau, y es lo que él propone, si después acepta, ¿no? Pero él propone un modelo democrático duro que después lo vamos a ver. Entonces él lo que le preocupa es cómo legitimar ese poder estatal, pero cómo ese poder se convierte en autoridad, ¿no? Bueno, ¿cuáles son las categorías fundamentales? Decíamos que los teóricos políticos recurren a las ficciones. Estos tres autores van a recurrir a ficciones, y las ficciones a las cuales recurren son el estado de naturaleza. Los tres van a partir del estado de naturaleza, pero después vamos a ver cómo lo define cada uno. Para algunos será un estado de guerra, para otros un estado de paz, para Rousseau no es ni paz ni guerra, bueno, es el buen salvaje, después lo vamos a ver específicamente en cada uno. Entonces esa es una de las primeras ficciones, recurrir al estado de naturaleza. Se construye la ficción del estado de naturaleza. Entonces, ¿cómo, digamos, se sale de ese estado de naturaleza para construir, y por qué se sale del estado de naturaleza para construir el poder estatal? Para ello recurren a la ficción del contrato social o pacto social. También a partir de ellos vamos a comenzar a hablar, aparecen nuevas categorías que lo vamos a utilizar en el resto de, digamos, del desarrollo de nuestra materia, y vamos a ver cómo se van resignificando esas categorías. Sí, son utilizadas por los otros teóricos, pero son resignificadas. Entonces, otras categorías es el de sociedad política y el de sociedad civil. Concepto por ejemplo, el de sociedad civil, que después lo vamos a retomar con Hegel, o sea, que hace una descripción bastante exhaustiva del concepto de sociedad civil, y cómo ese concepto de sociedad civil después tomado por otros dos autores que nosotros también tratamos en la materia, que son Marx y Gramsci. Y al final, en la unidad 5, vamos a retomar este concepto de sociedad civil para analizar qué es lo que pasa con la sociedad civil en los estados dependientes. En la ficha del doctor Rossi vamos a ver
él, digamos, analiza exhaustivamente qué ocurre, qué función, qué es, digamos, cómo se comporta, qué pasa con la sociedad civil en los estados dependientes. Entonces, categoría, acá una de las categorías fundamentales y que nos puede servir después para ir armando un tema, ¿no? Bueno, después continuaremos con los distintos autores.